Bueno, pues aquí estamos en el episodio prólogo de esta, pues, de la clave de este podcast que queremos empezar a, o bueno, que nos decidimos a hacer más bien. Mi nombre es Héctor, Yo soy él es Oscar. Oscar. Y pues es algo que teníamos muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Realmente tuvimos pues una trayectoria bastante larga en cuanto a estar aprendiendo y estudiando un poco para poder traerles el mejor contenido, y pues aquí estamos. Todo esto dio origen a que nosotros teníamos muchas dudas existenciales y conforme iban naciendo, entre nosotros nos la íbamos preguntando, y de repente llegó un punto que la escritura no era suficiente y nos empezamos a mandar audios, primero de 1 minuto, luego 2 minutos, hasta que se denció este güey y ya me empezaba a mandar de 10 y luego yo de 15, y mutuamente los escuchábamos los audios y decíamos, oye, pues es que ya parece contenido a nivel podcast, ¿no? Oye, ¿qué onda? Y si empezamos a grabarlo un poco más Profesional, por así, quizá no tan profesional. Y fue así. quizá no tan con tanta producción, pero sí empezar a abordar los temas De una manera orgánica. Ajá. Y de igual manera, pues, poder aportar lo que hemos estado llegando, las conclusiones que hemos estado llegando, las claves. Ajá. Pues también para todo el público, ¿no? Que tal vez algunas personas se puedan sentir identificadas y les pueda servir. Si ya ayudamos a alguien, pues ya es ganancia. Si nos ayudamos más allá de nosotros y llega alguien en contenido, me parece que ya es ganancia, no nomás para nosotros, sino para el público también que lo está escuchando. El propósito más que nada pues es nutrir, ¿no? Es nutrir como que a la sociedad y pues a las personas, ¿no? Entonces pues empezamos con un tema muy popular, ¿no? Y controversial, es uno que ya teníamos que sacar la espinita ya, porque es muy recurrente a lo largo de las pláticas. Sí, de hecho, me parece que no hay un día que no recurramos a este concepto y que todavía no hemos llegado a definir del todo, ¿no? Ese concepto intangible, ¿no? Pues ya se imaginarán, ¿no? Que es el amor. Pues es un tema realmente extremadamente abordable, ¿no? O sea, es algo que jamás vas a llegar a la conclusión absoluta. Es algo que cada quien tiene su concepto de amor, ¿no? Cada quien define su concepto de amor. Claramente, pues, dependiendo su nivel de conciencia, dependiendo su información que tenga, incluso hasta entran contenidos o situaciones más profundas, ¿no? Como que viene siendo la crianza, todo eso, ¿no? Y eso precisamente es como queremos abordar al amor, ¿no? En todas sus expresiones, en todas sus profundizaciones, ¿no? A mí me gustan estos temas como la vida, la muerte, el tiempo, porque son temas que cuando alguien platica o habla de ello, o no llegan a darse cuenta que son temas más... O sea, tú le preguntas, defínelo, y es cuando se quedan... yo pensé que yo sabía que era esto. Como es el caso del amor. O sea, todo el mundo cree que ama, que sabe amar, que tiene el concepto conceptualizado, pero en realidad le preguntas, oye, defíneme amor. O sea, no, te queda a la madre, como que... Todos creemos que tenemos como bien conceptualizado el amor, pero precisamente es eso, ¿no? Cuando nos preguntan es como que, bueno... Realmente aterrízalo, pues. Ajá. Y ahora, uno de los conceptos más populares del amor, ¿no? Que es uno de los conceptos más tóxicos también, ¿no? Que es prácticamente, con pocas palabras, la codependencia, ¿no? O la dependencia emocional, que precisamente es como que el amor moderno, ¿no? Que es esa dependencia que todos tenemos a estar en una relación tal vez que no nos convence, que no es lo que a lo mejor estamos buscando a futuro, que no es lo que nos está llenando, nutriendo, que estamos restringidos, incluso hasta condicionados, ¿no? Entonces, aquí va un tema bien interesante, güey, que es, por ejemplo, el otro día estaba pensando sobre el pasado, presente y el futuro en el proceso del amor, cuando tú tienes una relación, por ejemplo, que es este tipo de... Es esta palabra muy popular, muy usada, que es el valió la pena. Valió la pena. Valió la pena, vale la pena o valdrá la pena, ¿no? Que es pasado, presente y futuro. Y por ejemplo, valió la pena, ¿no? Es un estado de ánimo que... O bueno, es un estado en el que
realmente nadie quisiera vivir, ¿no? La pena. Porque valió significa que es un acontecimiento que terminó, ¿no? Ajá, Está en el pasado. exactamente. Y estás hablando de que ya no sucede, ¿no? Ajá. Fue una relación que terminó. Exactamente. Okay. Entonces, ahí pues es inevitable, ¿no? Lo único que te queda pues es el aprendizaje que tuviste en esa relación que valió la pena, ¿no? Que yo lo definiría más o lo cambiaría por valió la alegría. Porque la pena estás ya negativizándolo, Ajá, ¿no? sí, Okay. exactamente. Valió la Entonces, alegría. valió la alegría, ¿por qué? Porque te dejó aprendizaje y además, al terminar una relación, digamos, el lado negativo del amor, que es el terminar una relación o que termina tu mundo prácticamente, o sea, todo el mundo que tú tenías ya previamente construido, pues realmente muere, se termina y es empezar muchas veces de cero, ¿no? Todo tu mundo de nuevo, reconstruir tu mundo. Y por eso mismo es que vale la alegría. ¿Por qué? Porque el desamor o el terminar una relación, un amor, nos da la posibilidad del deseo. El deseo. ¿Por qué? Porque nos vuelve a poner a desear tener un amor, ¿no? O sea que cuando tú, antes de que valiera la alegría, cuando todavía la seguía valiendo, tú no tenías deseo. Sí, pero al momento de destruir, o bueno, que se termina esa relación, termina ese mundo que tenías ya idealizado. Entonces, ese mundo es muy probable que ya no vaya a volver, ¿no? Porque es como el amor imposible, ¿no? Que se vuelve imposible cuando, por ejemplo, realmente imposible cuando la persona, por ejemplo, ya no está, ¿no? Que, por ejemplo, muere. Ajá. Ahí definitivamente, pues, todo tu concepto de esa persona, pues, pasa a ser una totalidad, ¿no? Porque ya no hay más. Ya no hay más. A dónde rascar. Exactamente. Entonces se vuelve lo que fue. Lo es que lo fue. Que solamente puede ser. Exactamente. Entonces tú ya no. Es muy difícil que tú puedas cambiar esa idealización que tenías de esa persona o ese concepto, ¿no? Incluso aunque después de que murió te digan que la persona hacía estas cosas o que tenía estos rasgos negativos, tú vas a seguir amando a esa persona porque te quedaste con lo que fue. Ahora, nos estamos desviando un poquito. Sí, pero bueno, está bien, se pone. El vale la pena. Estás en un presente, estás en una relación que aparentemente vale la pena, o para ti estás diciendo que vale la pena. Pero, ¿en qué momento es sano vivir en pena, güey? ¿Por qué vas a aceptar vivir en pena, no? O sea, vale la pena, pero ¿por qué? ¿En qué concepto o en qué futuro vale la pena, no? Porque estamos hablando de otredad, ¿no? O sea, es otra persona que tú estás dando prácticamente tu vida porque lo estás viviendo de una manera negativa, tu vida. Entonces, ¿por qué va a valer la pena o va a valer vivir en pena si no estás feliz, ¿no? O si no estás pleno, si no te estás nutriendo de nada. Me parece que lo ves muy negativo, de repente como que valer la pena es siempre estar en pena, cuando podría ser, vale la pena referirse a, hay momentos que no son felices, que son tristes, y esas penas pues lo vale. Uh-huh. A lo mejor podría abordarlo de esa manera, y estoy un poco de acuerdo en las penas, porque siento que la relación no siempre va a ser alegría, pues. No. Siento que en la relación tiene que haber sacrificio, entrega. Si la relación siempre va a ser alegría y siempre va a ser ganar y va a ser en función de estar siempre obteniendo algo, siento que ya estás mercantilizando ya el amor. Y más allá de un negocio, siento que es una entrega, pues siento más allá que una mercantilización, pero pues me gustaría que siguieras abordando el concepto de Okay. Bueno, por ejemplo, de valer las penas. Hablando en vida en pareja o amor en pareja, ¿no? Es como lo estoy abordando. Porque ahí te va el otro concepto. Por ejemplo, cuando tú, no sé, digamos que estás estudiando y estás sacrificando por estudiar, ¿no? O, sí. o emprendiendo algún otro proyecto, por ejemplo. Tiempo, esfuerzo, sacrificas. Tal vez, por ejemplo, en el supuesto caso de un estudiante que está trabajando y se está pagando sus estudios y está tratando de salir adelante, ¿no? Con eso. Creo que ahí sí podrías decir que valió la pena porque fue una decisión propia el vivir y hacer esa pena. Porque tú decidiste estudiar y hacerlo de esa manera y al final pues sí valió la pena, ¿no? Porque en ese momento viviste en pena. Pero
tal vez ahí podría cambiarse por vale la alegría en el momento que llegas al presente en el que ya hiciste todo ese proceso de pena, ¿no? Pero bueno, eso fue individualista, o sea, tú lo hiciste por ti y por tu bien. Pero a lo que voy es por qué otra persona te va a condicionar o por qué dejarías que una persona te condicionaría a la pena. Eso es a lo que me refiero. Que sí, tienes razón, una relación no es todo amor, no es todo felicidad, va a haber sacrificios, va a haber momentos de donde tienes que entregar un poco más, pero en sí abordaría el tema de los momentos de felicidad, ¿no? Que es un estado de ánimo, la felicidad, la tristeza. Pero también yo creo que eso va, que siempre tú tienes, bueno, si eres una persona plena, aunque vivas en tristeza, aunque vivas en felicidad, sigues siendo una persona plena, ¿no? Entonces, bajo ese concepto de que tú no eres pleno con esa relación, a pesar de que hay momentos de felicidad, hay momentos de tristeza, porque incluso no estando pleno puedes tenerlos, pues. Sí, sí. Entonces, ¿por qué condicionarte a vivir en pena, ¿no? ¿Y por qué ver un futuro en esa pena que no te está aportando? Te valdrá la pena, ¿no? Ajá. ¿Valdrá la pena que yo esté viviendo en pena para satisfacer a otra persona, ¿no? Con la condición de mi pena. Digo, es como algo que no me termina de parecer un concepto sano, ¿no? Esa palabra de la pena, ¿no? Que la pena es necesaria también. Sí. Obviamente siempre la vamos a vivir, la vamos a tener. Pero ¿por qué tiene que ser en base o para satisfacer a otra persona? Ahí estás tocando un tema importante, ¿no? Que no quería tocarlo tan rápido, pero estás diciendo que el amor, ¿quién lo tiene? Pues, o sea, estás diciendo que tú eres más importante que el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de quién depende el amor? Pues entonces, tú vas a amar. Tú tienes el amor, tú vas a amar independientemente de la persona, o es el otro el que te condiciona a que puedas tener ese estado amorioso, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema que me gustaría que lo abordáramos. Entonces estás diciendo tú que no debe valer la pena, o mejor dicho, que el otro no debe condicionarte a que tú tengas una pena para que valga, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero, sí, pero es cierto que ahí, por ejemplo, entra el que tú estás decidiendo que eso valga la pena, ¿no? Tú decides que el otro no te puede condicionar. Sí, tienes razón. O sea, no te puede condicionar, pero entonces, ¿por qué tú quieres vivir en pena? Pues eso es el ¿por qué? ¿Por qué querer vivir en pena? ¿Por qué querer vivir en pena? ¿O por qué decidir estar en pena? Pues me imagino yo que no es... Nadie deberíamos de querer elegir vivir en pena, ¿no? Ajá. Supongo que es una consecuencia que ahí es donde se vuelve tóxico, pienso yo, que es lo que quiere decir, que, o sea, yo te amo tanto y bueno, quiero estar contigo y hay muchas penas, pues, y no puedo evitarlo porque ahí es donde te condicionas, ¿no? Ajá. Yo te amo y en función de eso estoy recibiendo penas, pero no puedo evitarlas, pues, y ahí es donde entra el condicionamiento, es lo que estás queriendo llegar, ¿verdad? Sí, realmente no es que el otro te condicione, sino que tú te estás condicionando. Las condiciones te condicionan para otro, sí. Te estás condicionando para otro, pero porque tú lo estás haciendo para satisfacer a otro o para complacer a otro, ¿no? Y es donde empiezan la toxicidad, está tan de moda por los millennials. Sí, es algo que no me gusta, como que ese concepto de valió la pena, ¿no? De la pena. O sea, debería valer la alegría, entonces. Podría ser que valió la alegría. Estoy parcialmente de acuerdo. Está bien, y luego aquí viene, ya que empezamos a hablar de toxicidad, que es un tema que me gusta mucho. El otro día estaba ahí en el comedor del trabajo y estábamos varios compañeros de trabajo, ¿no? Y a alguien estaba escuchando un podcast y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y de qué el podcast que estás escuchando sobre qué es? Y muy, hasta parecía destino, ¿no? Si lo quieres llamar, decía, creo que me dijo que ¿por qué somos infieles? Decía, así se llamaba el podcast, me dijo. Y yo me quedé pensando, ¿por qué somos infieles? Bueno, y creo que hay pues, muchas razones, ¿no? Muchísimas. Y yo me quedé pensando, no.
¿por qué somos fieles? Se me hizo una pregunta más lógica, ¿no? Más racional. Ajá, más contestable en sí. Sí. Bueno, más... Pues sí, más... Más Entonces, racional. ¿tú qué piensas? ¿Por qué somos fieles? Porque infieles, o sea, tú puedes ver hay a una miles mujer, de posibilidades, sí, pues, ¿no? hay una mujer que es más bonita o que te llama más la atención y no sé, a lo mejor no eres infiel en el momento, pero pues al menos tu pensamiento es ya infiel, ¿no? Entonces, muchas razones de por qué ser infiel, pero razones de por qué ser fiel. Bueno, por ejemplo, yo creo que la infidelidad es un concepto muy subjetivo, ¿no? Porque entran los deseos, los placeres, entran muchísimos factores que te van a hacer, a lo mejor, ser infiel, ¿no? Por ejemplo. Y incluso podría ser un concepto irracional también, ¿no? O una experiencia irracional. Y la fidelidad yo creo que va un poco más al objetivo, a lo racional. La fidelidad. La fidelidad. Porque tú conscientemente estás decidiendo ser fiel, ¿no? Porque muchas veces cuando llega a ser una persona infiel o somos infieles, no lo vemos racionalmente, ¿no? Porque después, ¿qué es lo que sucede normalmente? Nos arrepentimos, la mayoría de las veces. Entonces, al momento no lo estamos viendo conscientemente, no estamos midiendo la gravedad, ajá, o el daño que podríamos hacer, no tanto para la otra persona, sino para nosotros mismos. Porque al momento de que nos cree un estado de incomodidad, yo creo que ya nos estamos afectando. Entonces, por eso creo que va más subjetivo e irracional la infidelidad. Y la fidelidad, como te digo, es más racional porque tú estás conscientemente siendo fiel. Tal vez hay muchos condicionantes también, ¿no? en la fidelidad. Puede ser desde tu crianza, por ejemplo, que tal vez te criaron con un miedo cabroncísimo de ser infiel, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, eres infiel, eres una mala persona. Ándale, te castigan. Ajá, te castigas. El adulterio es malo. Ajá. Uh-huh. Sí, tú tienes que tener una esposa, tener un hijo, una vida perfecta y tal, ¿no? Oye, pues entonces si ya me estás diciendo que hay un estructuramiento en la fidelidad, ¿no? Como que ya venimos... hay una construcción social respecto a que... O sea, le estás dando una forma a cómo debe ser el amor, ¿no? Las relaciones tienen que ser así y es un constructo social esto ya. Sí. O sea, la monogamia ya no es una decisión, es un estructuramiento que hay. Sí. Pero precisamente como digo, hay muchos factores para ambas cosas, ¿no? Ajá. Pero yo creo que sí, la racionalidad va más pegado a la fidelidad. Porque, bueno, por ejemplo, cuando eres infiel o cuando una persona es constantemente infiel, ¿cuál es el trasfondo normalmente? Cuando es infiel, pues, no sé, de hecho, muchos millones por ejemplo, puede ser que tuvieras, no sé, traumas en la niñez, en el que, no sé, sus papás se peleaban y ellos eran infieles o tienen sus parejas ni tan escondidos, y entonces tú lo empezaste a ver hasta normalizar de cierta manera. Entonces, tal vez, aunque la sociedad te diga que el adulterio es malo, como que en tu inconsciente no lo es tan malo, pues. Entonces lo haces y tal vez lo sientes bien y no te da tanta culpa, aunque sabes que es malo, pero ya lo tienes intrínseco en que fue normal en tu infancia al menos. Sí. Y por ejemplo, aquí entra un concepto del bien y el mal, ¿no? Que, bueno, es imposible de definir, que para mi punto de vista no hay ni un bien ni un mal, ¿no? Es lo que a ti o cada persona se te hace, lo que se te acomoda más, con lo que te sientes mejor. Y ahí sí no entraría ningún bien ni un mal, ¿no? Porque para cada quien tiene un concepto distinto. No hay bien definido, por decirlo, qué es el bien y qué es el mal, pues. Bueno, si hablamos en una sociedad... Bueno, en una sociedad en una sociedad sí está definido. Bien y mal, ajá. Pero bueno, si vamos un poquito más profundo, ¿no? Si quitamos la moral y la sociedad, pues entraríamos en puros paramismos, ¿no? O sea, para mí esto es bueno, para mí esto es malo, puros paramismos. Y creo que son subjetivos, finalmente, así como dijiste, referente a lo que es más casi en tu sentir. Si te complace, está bien. Sí. Entonces puede llegar un momento en que, ser infiel me complace. Entonces para ti está bien, inclusive. Sí, entonces, por ejemplo, normalmente lo que hay al trasfondo de la infidelidad casi siempre son puntos negativos que tuviste en tu vida, ¿no? En tu infancia, en tu adolescencia,
conforme fuiste creciendo y conociendo emociones. O sea, tu definición de emociones o tu concepto fue el que tú viviste, ¿no? Y es como lo que te quedas, pues, porque no sé si has escuchado que después de 6 años es muy difícil que cambies el patrón de una persona, de un niño o una niña. Es muy, muy, muy difícil que cambies toda la estructuración que ya tiene. Está muy, muy complicado. No lo he escuchado, pero tiene mucho sentido. Entonces, como lo de crear hábitos también. Eso, los hábitos que tiene, los sentimientos que tiene, la conciencia, la percepción que tiene, la perspectiva, ya está muy, muy cabrón de cambiarlo. O sea, es muchísimo trabajo porque ya está como que bien, no bien estructuralizado, pero ya tiene las bases de la crianza que recibió, pues. Uh-huh. Entonces, aquí entra esto de, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, ¿tú qué crees que somos, bien o malos? Qué pregunta. No sé, me parece a mí que no somos ni malos ni buenos, somos neutrales. Ajá. Se me hace que el bien y el mal se va forjando a criterio, ¿no? Ajá, exactamente. A eso es a lo que iba. El humano no nace bueno ni malo, solo nace. Nace. Es como no sé, digamos que es como si fuera un recipiente para que tú puedas moldearlo a lo que tú eres, ¿no? Porque al final de cuentas es un dependiente emocional. Está condicionado, ¿no? A las condiciones. Está condicionado, la condición los condiciona. Las condiciones condicionan. Entonces, cuando nosotros nacemos somos totalmente dependientes de todo aspecto financiero, dependientes emocionales. Entonces, en base a lo que nosotros recibimos, es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, por eso es que nacemos neutrales, totalmente moldeables. Y lo que recibimos es en lo que nos vamos a convertir. Pero aquí entra algo bien curioso, porque el primer sentimiento que tenemos es el amor. El primero, sí. El primer sentimiento que tenemos. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Porque es algo como... O sea, ¿qué otra cosa crees que puedas sentir? Miedo, no sé. Tal vez miedo. Te pega el doctor y odio, tal vez. No, o sea, no me acuerdo cuándo nací. Bueno, más bien sería el primer sentimiento con el que conectamos, ¿no? Con el que conectamos en primera instancia. Pues que yo creo que es el amor, porque siempre recibimos o sentimos que recibimos amor de nuestros padres, ¿no? De nuestros procreadores, de nuestras madres. No siempre es el caso, pero creo que siempre lo identificamos como amor, güey. Dependiendo también cómo nos van moldeando, ¿no? Porque a lo mejor, si es el caso de una familia en el que no te quieren o que realmente no tienen nada de inteligencia emocional, pero a lo mejor ellos te están diciendo que eso es amor, güey. Entonces tú crees que ese es el concepto del amor, güey, ¿sabes? Como que te vas con ese concepto, pues, de que, bueno, que me maltraten, que me estén haciendo menos, que me estén desvalorizando. Ah, y tienes un concepto de amor negativo, por así decirlo. Sí. Okay. Condicionado también. Es con lo que te quedas, ¿no? Entonces es como que, por eso, cuando tienes ese tipo de rasgos en tu infancia o de... Todos estamos sacándolo de la infancia, ¿no? Como que finalmente es muy importante. Tal vez la mayoría de los traumas o nuestro estructuramiento social, me parece que el 90% va dirigido desde la infancia, ¿no? Todo, absolutamente todo para los seres humanos, para las mentes subjetivas o las mentes pensantes, es lo más importante, güey. La infancia, ¿no? La crianza, cómo nos crearon. Es para los padres que están escuchando, por favor, que echen ganas. Y los que no, para que no tengan hijos. No, para que... Por favor. Tengan hijos conscientemente. Conscientemente, exactamente. Entonces... Me pagó psico para... Entonces ahí es donde entra esto, ¿no? De la infidelidad. El trasfondo de la infidelidad normalmente es un trasfondo negativo. Es un trasfondo que nos hicieron creer que el amor era sufrimiento o inestabilidad, ¿no? Nos hicieron creer que el amor era sufrimiento y estabilidad. E inestabilidad. Inestabilidad y también dependencia, güey. Eso es por una mala relación que tuvieron en nuestra crianza, ¿no? Ajá. ¿Por qué también, por ejemplo, la inestabilidad y la dependencia, ¿no? Porque normalmente en las generaciones de antes era como que a pesar de tu pena, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, de que estabas viviendo en pena,
tenías que quedarte en esa relación porque es lo que la sociedad decía. Aguantar, ¿no? Tenías que aguantar, tenías que resignarte. Resignación, ¿no? Tenías que vivir en resignación, que vendría siendo también, no en sí, pero en este caso la pena, ¿no? La resignación de la pena. Entonces es un mal concepto del amor, ¿no? Que igual hay que conceptualizar bien el amor, que es construirlo, ¿no? Ajá. Destruir el concepto y para construirlo de una manera tal vez más adecuada, ¿no? Y ahí es donde entra esto de que es muy difícil cambiar la estructura de los pensamientos que tienes, de las emociones que tienes. Está muy, muy cabrón cambiarla. Okay. Ahí ya... Porque ya fueron más de 6 años en el que estuviste, como dijiste al principio, ¿no? En el que estuviste ya familiarizándote con esas emociones, con esos conceptos, con esa base. Pues, okay. Eso ya te quedó en ti. Entonces ahí ya eres un humano roto, güey. O sea, desde la niñez ya estamos rotísimos. Ya te condicionaste, güey, porque ya estás roto, güey. Okay. O sea, y aquí es donde entra el factor que dijimos ahorita de la crianza. La crianza. Nos rompe la crianza. Es imposible no rompernos, pero es posible canalizar qué tanto nos vamos a romper, o más bien canalizar en cómo podemos hacer funcionar ese rompimiento, ¿no? Cómo poderlo hacer un poquito más funcional, más consciente y gestionar mejor las emociones de nuestros hijos, ¿no? En la crianza que tenemos, o canalizarlas a algo positivo. Okay. Porque normalmente, como te digo, es algo bien complicado ya después de los 6 años. Ahí ya estás roto y ya tienes que tener ayuda profesional, güey. O sea, ya necesitas tener tú la convicción de cambiar. Obviamente cuando tienes 6 años, pues tal vez no lo vas a hacer, ¿no? Pues pero conforme vas creciendo, necesitas, si realmente quieres cambiar, o sea, necesitas tener la convicción y buscar ayuda, porque ya ahí está. Oye, ¿y cómo crees que es una buena crianza? ¿Cómo es eso de cuando los padres dicen, yo quiero lo mejor para mi hijo y yo quiero que mi hijo sea mejor que yo? ¿Tú qué opinas de ese concepto? Hablando de la crianza, ¿no? Y porque muchas veces esto lo hacen en pos de amor, ¿no? Porque los padres creen que yo amo a mi hijo y por lo tanto yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, y esa es una forma que le dan al amor. Entonces quiero juntar los dos temas para ver qué opinas tú. Ok. Yo creo que bueno, una buena crianza no tiene como que una definición establecida, güey, porque cada quien vamos a aportar a nuestros hijos lo mejor que tenemos nosotros, ¿no? Ese concepto sí se me hace un poquito medio egocéntrico, el de yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, ¿no? O sea, sí es como que, ¿por qué vas a querer que sea mejor que tú? ¿Por qué no quieres mejor que sea pleno, ¿no? Exactamente. Independientemente si es mejor que tú o no, lo ideal es que crees un humano pleno, consciente, ¿no? Porque aquí entra una responsabilidad civil, güey, bien cabrona, que es el criar hijos conscientes, güey. Porque, por ejemplo, lo que normalmente deseamos la humanidad es como ser los próximos inventores de cierta cosa, científicos. Sí, los primeros, algo. Los primeros, innovar. Crear algo, hacer un origen de algo, sí, ¿no? Ser el originador de algo, el creador. Pero yo creo que es más importante, güey, que, no sé, enfocarnos, no es tan importante enfocarnos a ser el próximo Steve Jobs, por ejemplo, el próximo Mark Zuckerberg, no sé. Y creo que es más importante el enfocarnos a crear humanos conscientes, güey. A criar más bien, ¿no? Humanos conscientes que ellos van a ser la próxima generación, güey. Y entonces ahí entra nuestro árbol genealógico, por ejemplo, ¿no? Que cada escalón o cada generación, en teoría, lo ideal sería que fuéramos evolucionando, ¿no? O sea, no somos las mismas personas que fueron nuestros padres, por ejemplo. Tenemos muchísimo más nivel de conciencia realmente a lo que eran nuestros padres, por ejemplo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que vaya como la evolución. Entonces, ahí sí aplica lo de quiero que mi hijo sea mejor que yo, ¿no? Sí lo estás aplicando, ¿eh? Hablando en referencia a la conciencia, porque dijiste somos más conscientes que nuestros padres, entonces... Tal vez no es tanto que entre ese concepto o que lo quieras hacer así. Porque cuando tú ya tienes mentalizado a que, bueno, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, ya estás como
poniendo un poco de cadenas, güey, sobre él, ¿sabes? Estás como condicionándolo. Yo creo que aquí, como digo, entra la responsabilidad civil de todos de criar personas conscientes, porque ellos son los que realmente van a progresar el mundo que sigue, güey, que viene y que viene y que viene, ¿no? O sea, es... A mí me parece que es un concepto erróneo de amor que tienen y de éxito sobre todo, porque muchas veces los padres quieren ser padres exitosos. Entonces ellos, como un triunfo o un éxito, y meten al amor en este rollo, ¿no? Quieren que su hijo sea mejor que ellos, que tenga más dinero, más casas, que sea más exitoso, porque ellos se ven reflejados en sus hijos y creen que el éxito de sus hijos te hace a ti automáticamente un padre exitoso. Entonces, en pos de amor, están cagándole la vida al hijo, exigiéndole cosas por su ego, ¿no? Por su ego. Y sí está cabrón ese concepto. Y se me hace que es un concepto muy erróneo de amor. En lugar de una relación de amor, se hace una relación de poder. Ajá. Porque ahí le estás exigiendo que sea mejor que tú y le cagas la vida en función de lo que tú quieres que él sea para ti, para tú ser exitoso. Órale, o sea que ahí podría aplicar el concepto de la mismidad del mismo, güey. La mismidad del mismo, exactamente. Porque estás haciendo del otro un mismo. Estás haciendo tu hijo, poniendo a tu hijo a competir contigo, güey. O sea, cuando él no tiene nada que ver contigo, güey. Él tiene que ser otro. Tiene que ser una parte. Entonces le estás quitando su otredad. Le estás quitando su otredad para hacerlo una mismidad de ti. Güey, sí. Exactamente. Y ese es un concepto súper erróneo del amor, güey. De hecho, ya habría que empezar en definición, entrar en materia, ¿no? Definir le hemos estado dando una visión muy periférica, hablando alrededor. Sí. Habría que empezar para ti, ¿qué es el amor? Pues okay. Héctor Rodríguez, para ti, ¿qué es el amor? Pues yo creo que esa es una respuesta demasiado cabrona de contestar, güey. O sea, bueno, perdón, es una pregunta demasiado cabrona de contestar, güey. Hay miles de conceptos, güey, y realmente no podría decirte así como que es el amor absoluto para mí, ¿no? O sea, que tengo conceptos de qué podría ser el amor, pero no te puedo decir que lo tengo totalmente conceptualizado, porque yo creo que el amor es como para mí es como una fuerza, güey. Una fuerza, ¿no? Digamos, incluso podríamos hablar que es como la fuerza como manifestamos o interpretamos a Dios, ¿no? Por ejemplo. Okay. Es una fuerza que siempre está, aunque no la podamos ver, güey. Por ejemplo, el amor está siempre en todo, ¿no? Está en el aire, está en este objeto, está en donde sea. ¿Por qué? Porque todos sentimos amor, ¿no? Y hay personas que sienten amor. Quiero creer. Hay personas que sienten amor por objetos, güey. Hay personas que sienten amor por otra persona. Hay personas que sienten amor por simplemente la dicha de estar vivo, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces, si nos ponemos a pensar que el amor somos nosotros y nosotros nos reflejamos en todo, entonces el amor es todo. O sea, el amor siempre está ahí, aunque no lo podamos ver, como te digo, pero está, güey, porque lo estamos sintiendo. Por ejemplo, cuando nosotros conceptualizamos el amor a primera vista, ¿no? O queremos exponer que es el amor. ¿Existe el amor a primera vista? Es a lo que voy. Para mí, sí existe, güey. Ok, a ver. ¿Por qué? Porque yo, la verdad, soy una persona que se enamora muy constantemente, güey. Me consta. Y eso es algo muy raro, güey, porque puedo llegar hasta sentir amor por ver a una persona que realmente me llama mucho la atención físicamente, ¿no? Ahí estás idealizando, ¿no? Estoy idealizando, sí, precisamente. Entonces... Aquí va otro cuestionamiento, güey, pero bueno, lo vamos a dejar para después. Amar a través del físico. Sí, porque todavía no hemos ni siquiera... No hemos aterrizado en la definición. Ok. Yo he llegado a sentir amor de manera idealizando a la persona, ¿no? Verla y sentir algo yo. Pero también, aquí entraría el cuestionamiento. ¿Por qué puedo llegar a sentir amor por esa persona que ni siquiera conozco? ¿Por qué ese sentimiento tan intenso, no? Y ahí entraría, para mí, lo que vendría siendo el amor propio, güey, el amor que está en ti. Porque, por ejemplo, entra una de las reglas del espejo, ¿no?
que lo que tú estás viendo y que te llama la atención y que te gusta de esa persona es porque tú estás reflejando que tú también eres eso, güey. Entonces, okay, yo veo una persona... Normalmente mi tipo de cuando yo siento amor por una persona que veo físicamente a través de mis ojos es como la elegancia. Tienes una lista, estás haciendo una lista ya ahí. Es como lo que yo busco en una persona, tal vez físicamente, güey. No nomás físicamente, porque elegancia también existe en el ser, ¿no? Sí, obviamente, sí. En la forma de ser. En tu forma de ser, en tu mente. Incluso los movimientos. En tus modismos, ¿no? Ándale, en las gesticulaciones. Sí. Entonces, eso es lo que yo busco. Y bueno, es algo que yo también veo en mí, pues. Entonces, es como que... un reflejo. Es un reflejo. Entonces, yo estoy apreciando a esa persona. Elegante. Yo estoy apreciando a esa persona, pero me estoy reflejando. Lo que me gusta de ella está en mí, pues. No es que yo me considere tal vez una persona tal cual así, pero eso está en mí, pues. ¿Sabes? Y es como que... Ok, entonces ese amor está en mí ya, en primera instancia. Entonces, como yo tengo amor propio... Viene de ti entonces. Ajá. Todo. Entonces, como yo tengo amor propio, es como... Entonces, por eso es que yo puedo amar tanto, ¿no? Por eso es que yo puedo amar, aunque no sea un amor de pareja, por ejemplo, o... A un perro, una persona familiar. Yo puedo, incluso con mis amigos, güey. O sea, puedo repartir amor y puedo ser una persona amorosa con ellos porque yo tengo ese amor dentro de mí y me gusta dar amor, güey, también. O sea, que tú eres una batería de amor, tú. Eres una carga amorífica. Cualquiera que llegue y se conecte, pum, le inyectas amor. Pues realmente yo creo que sí, güey. Más o menos así. Porque sí es como que... Tal vez yo no lo pondría así porque no dejaría que las personas se conectaran de mi amor para poder... pues no todos tienen el enchufe. A lo mejor no tienen el enchufe japonés ese redondo. Sí, okay. Exactamente. Entonces, y no conectan, ¿no? Porque ahí entraría... Si tú eres una batería, entraría como que seas un ser al que le chupan energía, ¿no? O que deja que le chupen energía, por ejemplo. Estás tú como ayudando a otras personas que no tienes por qué ayudar, ¿sabes? Es como que, ¿por qué ayudarías a otra persona a avanzar que ni siquiera conoces, por ejemplo, o que ni siquiera... que no tienes por qué ayudar con base a tu propio amor, pues, ¿no? A tu atención, a tu tiempo. ¿Por qué sacrificar? ¿Por qué sacrificar tu tiempo? Que no sabes que va a valer la alegría. La alegría, exactamente, güey. Okay. Entonces, pero sí, inconscientemente o sin tener la intención, creo que sí soy como una batería del amor, güey. Aproximadamente. Tampoco vamos a decir que los ejemplos son perfectos. Está bien. Entonces ese es tu concepto de amor que viene de ti. De ti, ajá. De ti. Que es un todo. Entonces el otro, pero casi me estás diciendo que el otro no importa, ¿no? En ese sentido. Porque como tú, el amor depende de ti y solamente existe en ti. Bueno, pero es que esta es la definición, digamos, del amor como generalizada, ¿no? O universal, ¿no? Porque ya si nos vamos al amor de pareja, yo creo que tiene un enfoque distinto, pero con los fundamentos de ese mismo amor, ¿no? Que está en ti, pero ya ahí entra un otro, güey. Entra la otredad. O sea, ya no nomás eres tú cuando es el amor de pareja. Pero también cuando es un amor por un hijo, una papá, también hay un otro. Ajá. Bueno, sí, precisamente ahí entonces no sería nomás el amor de pareja, entonces lo cambiaría. Sería el amor con otro, ¿no? Por ejemplo, el amor para otro. Ok. Porque ya no nomás eres tú, ¿no? Por ejemplo, digamos que es un hijo, un familiar, tu pareja. Ya estás, de cierta manera, condicionado a que también tiene que ser un otro persona. Entonces, ese amor que sí está en ti y que tú vas a dar, también tiene que ser consciente, ¿no? Porque tienes que saber identificar. Tú tienes que tener límites, ¿no? Tienes que poner límites. Creo que eso es muy importante, tener límites. Porque si no tienes límites, todo ese amor se te va a ir drenando, porque tú tal vez lo vas a ir dando, ¿no? Pero si no se canaliza bien ese amor con el otro, por ejemplo, es pura drenación, güey, pura drenación de energía, de amor. De amor, de energía, exactamente. Entonces es como que creo que ahí ya entraría un enfoque distinto de ese mismo amor, ¿no? Ya tú, con tu mismo amor que está en ti, tú vas a decidir cómo lo vas a canalizar o cómo lo vas a gestionar para hacerlo compatible con el otro. Que ese mismo amor que está en otro
se pueda hacer match, ¿no? Se pueda conectar a la batería, ¿no? Que pueda ser compatible, pues. Entonces, toda esta explicación fue en funcionamiento del amor, pero una definición en sí, dirías que el amor es como una carga eléctrica o como una, o sea, tú ya me dijiste cómo funciona el amor. Técnicamente. O sea, yo soy ingeniero del amor, gracias a lo que Sí. me dijiste, pues, pero aún no sé si me dicen qué es. ¿Cómo, Sí, cómo lo es que yo creo que no hay una definición tal cual. no tienes una... Yo creo que no hay una definición así estructurada y tal vez muchas personas no la tengan, güey, porque, como te digo, es como cambiante, pues, que depende de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa es como la definición, ¿no? Que el amor está en ti, tú decides cómo hacerlo compatible con otro cuando se trata de un amor compartido o que compartes tu amor. Pero sí, creo que el amor está en todo y está en ti, sobre todo, ¿no? La clave es esa, el amor está en todo, está en ti. Okay. Podría ser. Esa es una de mis claves, ¿no? O por lo menos la clave hasta el momento. Okay. Pero, a ver, ¿para ti qué es el amor? Para mí, fíjate que yo también estoy en un lugar muy semejante a ti, en el que a lo largo de mi vida he tratado de abordar el amor desde un montón de puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, antes, que era más crudo hacia el mundo, a la sociedad. Más nihilista. Más nihilista. Y eso que ni siquiera conocía a Nietzsche, ¿no? ya en esas etapas de que era emo y todo eso. Sí. Yo miraba el amor incluso como una trampa, ¿no? De la naturaleza para procrear, para seguir el ciclo de la vida. Así, pero si lo ves de una forma muy cruda, hasta puede tener sentido, pues. Pero realmente te llena esa definición de la procreación de la especie, la perpetuación de la especie. Pues la verdad es que un tiempo como que eludía el amor de esa manera, pero ya analizándolo más a fondo no me satisfizo ese concepto. Entonces como que le empecé a dejar a un lado la ciencia y empecé a meter un poco más en cuestiones incluso mágicas, ¿no? Hasta de cuento de hadas, ¿no? Subjetivas, hasta llegar hasta poéticas, ¿no? Entre las que decía que el amor son historias que se cuentan lo mismo y todo eso. Pero también salirte tanto de la esfera del concepto te pone en un lugar metafísico, pues, y me parece que no es ninguno ni el otro. Por ejemplo, en la metafísica, me acuerdo que me fui mucho para ese lado cuando empecé a leer Platón. Y sobre todo el amor platónico, que me gusta, es un concepto muy erróneo que tiene la mayoría de la gente, que el amor platónico es el amor idealizado, que creen que ven a alguien y es un famoso modelo, wow, debe ser muy inteligente, debe ser, no, hace flores. Un superhumano. Sí, superhumano. Entonces es un concepto muy diferente, el amor idealizado al amor platónico. El amor platónico, como se explica, de hecho, es muy redundante. Muy constante. Por ejemplo, en el banquete hay 6 discursos y en uno de ellos está el de Aristófanes, y este es el que todo el mundo conoce, el de la media naranja, ¿no? El de la mitad, tu mitad, la otra mitad, ¿no? Sí. Ajá. Y ahí entra más o menos el amor platónico, en el que llega un otro y te complementa. Y yo sé que la mayoría de la gente va a saltar y va a decir, no, es que nosotros no somos mitades, y no, yo no soy una mitad naranja, no soy una mitad sandía. Pero también quisiera saber que alguien brinque y me diga, yo estoy completo y no necesito nada de nadie. Quiero saber quién realmente está completamente completo, porque ya decir completo es casi decir perfecto, pues en este momento lo puedo sinonimizar, decir que son sinónimos, pues. Un círculo que está completo, pues es un círculo perfecto, no necesita nada más. Entonces, si tú crees que estás completo, no puede llegar nadie, no puede llegar un maestro en matemáticas y enseñarte un concepto, porque si te enseña y tú aprendiste desde la carencia, desde que no tenías algo, agarraste un concepto nuevo y lo aprendiste. Entonces ya desde ahí estabas incompleto y eras imperfecto. Entonces tampoco estoy diciendo que seamos medias naranjas, pero sí siento que hay cierta faltante, cierta carencia en todos nosotros, que tal vez busquemos completar. Entonces ahí es donde me nació de amor como búsqueda, ¿no? Búsqueda por el otro, búsqueda por algo, una búsqueda incansable por encontrar, por llenar, por meter algo que me hacía falta. Entonces, mucho tiempo de mi vida estuve
tomando ese concepto, me llenó un poco, tal vez no del todo, pero tomé al amor como búsqueda y hasta hace poco como que me contradije a mí mismo y llegué a una conclusión que me satisfizo más, que fue, no, el amor no es una búsqueda incansable, sino un encuentramiento. Bueno, no existe, encuentramiento no existe, pues, pero, o sea, sí me entiendes. Ajá, que es, sí, un encuentro, ¿no? Como que tienes atravesado el encuentro y te mueves, el encuentro va siempre. O sea, un encuentro constante. Entonces, podría definirse también como destino, ¿no? Por ejemplo. Como destino. O sea, si dices que es un encuentro constante, estás encontrando, digamos, el amor reflejado en una persona. No, es que no es encuentro. Ok. Perdón, no es encontrar, es encuentrar, ¿no? Que no existe. ¿Qué significa esto? Que encuentro es dos personas que están en un lugar y se juntan. Ajá. Encontrar es buscas algo y lo encuentras. Sí. No, esto es un encuentro de dos. Ajá. A eso me refería, pues. A eso te referías. Bueno, estoy seguro que ahora que mencioné este encuentro de dos, muchos van a saltar y decir, ¿y el amor propio qué dónde lo dejas? Porque yo estoy diciendo que es un encuentro de dos. Bueno, a mí siempre me ha gustado como que dividirme a mí mismo en dos, en el inconsciente y en el consciente. Entonces yo siento que el amor propio va naciendo en función de el encuentro que hay con tu consciente y tu inconsciente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque si no se oye medio al aire. Ajá. Cuando tú experimentas algo nuevo, por ejemplo la música o las matemáticas, y tú la experimentas conscientemente, te gusta, como que tienes un encuentro con tu subconsciente. Oye, como que yo sabía que tenía estos gustos, pero al probarlos conscientemente me gusta. Y hay un encuentro de tu consciente con tu inconsciente, hay una aceptación. O también algo que no te gustan las matemáticas, por ejemplo, conscientemente las pruebas no te gustan y tu inconsciente ya es como que ya tenía una noción de que no le gustaban, y hay una cierta como que compasión. Oye, no nos gusta, pues, pero hay otras cosas que sí, y como que tienes una conexión contigo mismo, y esa conexión es lo que genera el encuentro. Y de esta manera es más fácil de explicar el amor. Ahí se explica el amor por uno mismo, pero el amor por otro es un encuentro también. Y aquí quiero hacer un énfasis de que de esta manera se pueden evitar relaciones tóxicas, porque cuando tú tienes un amor propio o un encuentro muy fuerte contigo mismo, en el que te conoces, pues no voy a decir enteramente, pero sí tienes un concepto muy grande de lo que tú eres, y tu amor propio es grande, no dejas que el encuentro con el otro sea más grande que el encuentro contigo mismo. Y yo creo que en función de que el encuentro contigo sea muy fuerte, es que haces que el encuentro con los otros no sea más fuerte que el tuyo, y así el amor propio es mayor que el amor por otra persona, y evitas lo que son las relaciones tóxicas. Okay. Entonces yo creo que para enamorarte de otro va a ser en función del encuentro, así, en un constante encuentro, de que yo me encuentro contigo y empiezo a conectar. O sea, que te refieres al constante encuentro como el ir estableciendo, digamos, una relación, ¿no? Entablando una relación. Exactamente. Okay. Pero en este encuentro yo digo como que se mete la filosofía, porque es amor por saber también, en el que en el encuentro conoces cosas nuevas o también cosas viejas, pues, porque las cosas viejas te generan experiencias nuevas también. Entonces, y yo pienso que y mucho de esto se puede explicar también el extrañamiento. Cuando tú te alejas de alguien, ya no hay encuentro porque están lejos, no están conviviendo, y como ya no hay un encuentro, hay un distanciamiento, empieza te extraño, pues. Sí. La necesidad, ¿no? La necesidad, porque necesitas el encuentro. Sí. Y también, bueno, hablando de mi punto de vista, yo también me he extrañado a mí mismo, ahora metiendo el amor propio. Cuando a veces me pierdo mucho en la rutina porque trabajo, y después de trabajar salgo y hago ejercicio, y después ceno y me duermo, y hago eso durante mucho tiempo seguido, como que dejo de encontrarme a mí mismo, porque dejo de estar haciendo cosas que me gustan, como, no sé, jugar videojuegos, no sé, platicar cosas interesantes, escuchar podcasts que me llenen, y como dejo de hacer cosas que me gustan, y dejo de ser yo mismo, y dejo de tener un encuentro conmigo mismo, y siento que ahí es donde se pierde muchas veces
el amor propio y donde empieza la depresión, porque dejas de tener un encuentro contigo mismo. Entonces, como conclusión, la clave es estar teniendo un encuentramiento constante. Para mí eso es el amor. Es también el conectar tu objetivo con tu subjetivo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Tu lado racional con el irracional, tu consciente con el inconsciente. Exactamente. Ok, sí está curada esa metáfora, güey. Y es lo bonito, ¿no? De la filosofía, que te puedes contradecir, ¿no? Por ejemplo, ese puede ser tu concepto ahorita, güey, pero a lo mejor en 5 años más, 10 años más puede variar, ¿no? A lo mejor puede tener las mismas bases, porque a lo que dices, o sea, realmente al concepto que tú tenías antes de esa procreación, que el amor tiene que ser, no sé, como lo que es de Nietzsche, ¿no? Creo, eso en realidad fue de Sócrates eso, porque en el banquete, el último discurso que se dio en el banquete fue el de Sócrates, y él dijo que el amor no era una finalidad, sino un puente en el que dos se juntan para llegar a un fin superior, y el fin superior era la procreación de la belleza. Ok. Esa era... bueno, pero digamos que tu concepto de amor era como más crudo, güey, como más negativo, como más crudo, científico, ¿no? Ajá, más científico, más racional, por decirlo, ¿no? De cierta manera, racional, no sé, relativamente, ¿no? Porque pues hay millones de definiciones, pero ahora que digamos que son 10 años más, 12, 5, no sé, es totalmente distinto. Sí, es un mundo, güey. Entonces ahí también entra, o sea, es similar un poquito a lo que tenía pensado también, güey, eso de los conceptos de amor en base a tu subjetividad, tu lado objetivo, tu lado inconsciente, tu lado consciente, que es muy difícil como que tener el balance, güey. Yo creo que el amor también es un balance de toda la información que hay sobre el amor, güey, que es un chingo. Demasiado. O sea, es demasiada información y desinformación también sobre el amor. Y malinformación. Y malinformación. E información mal enfocada, o sea, y es como que por eso es que es tanto como que crisis existencial de muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor, güey? O sea, ¿qué es el amor? Sí, y a lo mejor muchas veces se simplifica en, bueno, entonces el amor es tener una pareja y ya, ¿no? O sea, vivir con otro, ya. O sea, no, mi amor propio que sea la chingada, güey, o sea, depende de otra persona y ya. Mi felicidad depende de un objeto, de una persona. Y me parece que aquí entra mucho el concepto de Nietzsche, a lo mejor algunos piensan, la frase esta de Nietzsche que dice, el amor va más allá del bien y el mal. Yo creo que muchos piensan que esta frase significa que tus acciones no son buenas ni malas, sino en nombre del amor son... Sí, que se justifican, se ¿no? justifican, pero aquí le estamos dando el enfoque diferente, sino que no hay algo bien ni algo mal, sino que el amor es, o como que engloba todo, ¿no? Sí. Por eso es que va más allá del bien y del mal. Sí, el amor es como un camino interminable. Una ¿no? totalidad. Una totalidad, sí. Precisamente o sea, está el camino A, el camino B, el camino C, un laberinto, ¿no? Para el amor. Pero es a lo que voy, que creo que necesitas tener un nivel de conciencia, pues, más elevado, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tu nivel de conciencia, pues, es más elevado, lógicamente, que hace 5 años, hace 10 años que pensabas eso, ¿no? Quiero creer. ¿Qué es creer? Pues, es parte de la evolución, pues, tendría que ser algo... Tal vez involucioné, ¿no? Tal vez crecí para mal, o sea, no sé. Por eso quiero creer. O tal vez a niveles científicos, pues es distinto, ¿no? Estás viendo un poquito más el lado subjetivo. Uh-huh. Pero también, güey, o sea, el lado subjetivo es también muy, muy importante para la vida, güey. Para la vida misma, ¿no? Para lo práctico, vaya. Claro. Porque tampoco puedes ponerte a cientificar todo, ¿no? No sé si es la palabra correcta, no sé, corrígeme si estoy mal. Aquí vamos a estar inventando palabritas. Términos y lo que sea. Ajá. Bueno. A lo cientificar. Que voy, cientificar, ok. Entonces a lo que voy es que aquí depende mucho esto de la canalización de emociones, ¿no? Uh-huh. Porque tú tienes que tener tu propio pensamiento crítico, ¿no? Y es como que, ok, de tanta información, ¿qué es lo que voy a tomar para crearme el concepto de amor, ¿no? ¿Qué es lo que voy a
¿cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Cómo le voy a dar vida en mi vida, ¿no? A ese concepto. ¿Cómo va a ser útil para ti? ¿Cómo va a ser útil para ti, para tu vida, exactamente? Okay. Entonces, aquí entra eso también del lado racional y el lado irracional, ¿no? Porque tienes que balancear las dos cosas porque tampoco te puedes ir todo arriba en lo racional del amor, ¿no? Tiene que tener su lado irracional. Sí, pero si no terminas con lo de la procreación de la especie. Ajá, ¿no? exactamente, porque si no estás matando al deseo, güey, a la ilusión. Matas el deseo. Matas la ilusión y también la ilusión es algo bien bonito, güey. El deseo es algo bien cabrón en la vida también. Y en el deseo entra también lo de la carencia, ¿no? Lo de la media naranja que decía al principio, que algo te falta. Si tú deseas, es porque algo te falta. Sí. Pues y tu pareja te gusta, la deseas, pues, ¿no? Necesitas ir a buscar algo para llenar como que ese vacío, ¿no? Que tienes. O sea, siempre hay vacíos. Siempre. La clave es estar llenando vacíos. A lo mejor este concepto está un poquito medio negativo o lo van a tomar negativamente, pero créanme que es todo lo contrario. El vaso está medio vacío, entonces. Es totalmente de manera cruda, positivismo crudo, por decirlo, no sé. Pero realmente sí, tenemos carencias y les vamos a tener porque es algo natural de la mente humana, ¿no? Es algo que siempre vamos a tener. Insisto que yo quisiera saber que levante la mano el primero que diga yo estoy completo y no tengo carencias ni deseos. Pues, sí, no. A ver, no. quiero platicar con esa persona, a ver qué aprendo, ¿no? Yo creo que está levitando esa persona, güey, está volando. Caminando en medio de un río. Sí, no, o sea. Pero, bueno, es algo que siempre va a estar, güey. El deseo siempre existe, güey. Siempre. Es como que si no hubiera deseo, ¿para qué estuviéramos viviendo, güey? ¿No? Si no hubiera ilusión, ¿para qué estuviéramos viviendo? Porque siempre vamos a estar deseando, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor, no sé, un automóvil nuevo, no sé, quiero una mejor pareja, quiero una mejor vida, quiero una mejor mentalidad. Incluso siempre vamos a desear querer una mejor pareja. Tal vez ahí no. Ahí sí no. No siempre. Pero es que si ahí no aplicaría en todo, ¿no? O sea, no un mejor carro tampoco. Pero bueno, digamos que es cuando llegas a un cierto nivel en el que ya lo material realmente no te interesa tanto, que vamos a decir que el carro, que el mejor trabajo vendría siendo el lado material, pero ahora ¿qué nos queda? El lado de nosotros mismos, ¿no? El seguir evolucionando, seguir aprendiendo, no sé, tener procesos de sanación, pero ahí también estamos deseando, güey. Estamos deseando ser mejores humanos, ser mejores mentes. Sí. O sea, al momento de nosotros decidir cambiar para sanarnos a nosotros mismos, estamos ya deseando, güey. Eso quiere decir que nos movemos en función del deseo, entonces. Ajá. O sea, es un vacío inllenable, pero no porque sea un vacío inllenable quiere decir que sea malo, güey. O sea, no quiere decir que sea fatalista y que la verdad de la vida es que siempre estamos vacíos y nunca nos vamos a llenar. Ajá, la clave. No. Sino que aquí entra esto de la gestión o la canalización de cómo vamos a llenar esos vacíos, ¿no? De la manera que mejor se nos haga más útil a nuestra vida. Porque siempre vamos a aspirar a seguir aprendiendo, güey. O sea, siempre. Por ejemplo, yo personalmente es algo que realmente me motiva mucho, güey. Y yo creo que estoy actualmente viviendo con el deseo de seguir aprendiendo. Es como que ahorita mi meta así de mi vida, que quiero seguir aprendiendo. Tu meta es la filosofía, entonces. Porque filos es amor. Por la Sofía es por la búsqueda. Saber o sabiduría. Entonces, filosofía. Sí, amor por la sabiduría. Ajá, sí, precisamente. Entonces, es como que lo que me está moviendo ahorita, de que, bueno, tengo otro día más para seguir aprendiendo. Entonces, estoy en el deseo de aprender para sanarme más y siempre seguir evolucionando, güey. Y todo fue en función de una carencia, ¿no? Ajá. De querer más. Exactamente. Todo empezó por una carencia muy grande. Que podría haberse visto negativo primero, pero si lo pones desde esa perspectiva es algo bueno. Muy positivo, güey. Es algo muy positivo, pero que, ojo, jamás se termina, güey. O sea, jamás se termina. Hasta el momento de tu muerte te vas a morir incompleto, güey. Pero te vas a morir muchísimo más completo que hace 10 años, güey. Sí. O sea, es algo interminable, es imposible, sí, cierto, es imposible estar completo. Es imposible estar completo. Completamente imposible. Estoy completamente de acuerdo. Sí. No existe, güey. O sea, no existe ese estado de estar completidad. Ajá. No, yo creo que no. Pero
creo que tenemos mal conceptualizado, mal enfocado eso de no estar completo, ¿no? Porque también hasta en eso, que es un concepto sano, tenemos un tabú, güey, bien cabrón, de que Creen que estar incompleto es malo. es pues. malo, güey, ¿no? Y la negatividad también es una muy buena parte para la... Es una herramienta. Es una herramienta para llegar a ser mejor, güey. Exacto. Si no te das cuenta de lo que te falta o de lo negativo, ¿cómo vas a saber qué es lo que tienes que hacer, qué es lo positivo o cómo llenarlo, pues? Si no hay carencias, ¿cómo vas a evolucionar, güey? Exacto. Lo negativo también es necesario para seguir evolucionando y para llegar a un estado más positivo, güey. Negativo y positivo, ¿no? Se atraen. Se atraen, precisamente. Entonces, pues si no vas a tener carencias, pues es completamente ilógico que quieras seguir aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Y si no sigues aprendiendo, te vas a estancar. Por eso yo tenía la definición de antes, ¿te acuerdas que te dije? Mi definición de amor antigua era la constante búsqueda, pero lo cambié por el constante encuentro. Porque si tú tienes, o sea, es cierto, todo lo que dijiste es cierto, ¿no? Pero tú cuando deseas algo, lo buscas. Ajá. Pero eso no es amor. Buscar no es amor, porque ahí estás viviendo siempre en la carencia. En la carencia. En el Amor se deseo. transforma cuando ya... Se materializa cuando ya ese se materializa deseo. y ¿no? ya es el encuentro. Con el deseo se mete... Pero es cierto, pero aplica también el que te falta llenar más. Ajá. Entonces, por eso es un constante encuentro, no una constante búsqueda, sino que encuentro, se llena. Entonces vuelvo a encontrar, se vuelve a llenar. Y nunca estamos completos, pero se está llenando constantemente. Ajá. Por eso mi definición del amor era el constante encuentro. Ándale, sí, precisamente. Y también, por ejemplo, eso es lo que iba a tocar el tema. Tenemos también, como te digo, mal conceptualizado esto de la completitud, ¿no? Por ejemplo. Completitud. Completitud. Ok. Hay una frase muy, muy común en el ambiente, por decirlo, de salud mental, güey, de sanación, que es: necesitas estar completo antes de tener una relación o antes de estar con alguien. O sea, nunca, ¿no? No, O sea, tú jamás. dicen, tú necesitas estar completo para poder estar con alguien, para poder entregarte bien. Pero si nunca vamos a estar completos, güey, porque eso es totalmente imposible, entonces, ¿cómo podríamos abordarlo? ¿Cómo podríamos desmentir, ¿no? ese concepto El de necesitas estar completo. para estar con otra persona? La única forma sería que la otra persona te complementara. Podría ser. O tal vez no, güey. Tal vez tú te sigues... Porque al final de cuentas, si vas a tener, por ejemplo, una relación sana, si la otra persona te complementa, ya estás entrando como en la dependencia, ¿no? De cierta manera. Porque esa otredad te está completando. Entonces, si ya se está completando... Ojo, complementando, tampoco dije. Porque ok. completar significa que el otro, que tú eres un círculo, ponle que un 85% círculo y te falta una rayita. Y si el otro llega y te completa, se cierra el círculo. Y yo no dije que el otro llega y te completa, sí, dije, sí, te tienes razón, complementa. O sea, el otro te ayuda a que ese 85 del círculo se haga, no sé, 90. No digo que tal vez no digo que el otro tenga lo que te falta, sino que te pueda ayudar a que tú mismo sigas aprendiendo, sigas creciendo. sigas complementándote. Bueno, sí, podría ser. Entonces, ahí entraría que sí somos como mitades, ¿no? O a lo mejor 85 ades o 90 ades, algo así. O sea, no, o sea, que es necesariamente. como que ese pedacito que nos falta, ¿no? Que tampoco nos va a completar. No nos va a completar. Otro no va a llegar a completar. A poner una pieza y. Ya hacer porque la naranja. Si tú tienes el concepto de que te complementa, entonces ya estás entrando en la dependencia y sí, ¿no? Por ejemplo. No, si te completa. Si te completa. Ajá, Sí, si perdón. te completa, si te completa, ya estás entrando en sí, la porque ahí sí dependencia. necesitas al otro para que cierre el círculo. Ajá. Pero si el otro te está ayudando, o sea, el otro deja de estar y tú sigues siendo, pues, lo que eras, pues. Entonces podríamos decir que si digamos, metafóricamente, si somos círculos, el círculo es inllenable, ¿no? El círculo es interminable. Ajá. Nunca se termina de hacer el círculo completo. Podría ser. Pero entonces... Ni con otro. Ni con otro. Entonces aquí es el porcentaje de lo lleno que está el círculo. Porque, por ejemplo, si es una persona que digamos que está en un 10% de su círculo y está deseando que una persona lo complete, sería que la otra persona sea el 90% de su vida, güey.
Ándale. Ajá, entonces... Ahí es donde entra la media Pero naranja, entonces, que está mal. ¿hasta qué punto llegas en ese círculo? Eso es lo que cada quien debería definirse, ¿no? ¿Qué tan circular eres? Porque... ¿Cuál es tu porcentaje? Digamos que tú te consideras un 99% del círculo. Entonces, el otro 1% es lo que te complementa. Entonces, ahí... como... Pues que a lo mejor no tiene 1%, a lo mejor tiene 0.8 acá y sea infinito, ¿no? Tal vez. Pero es que yo tengo este concepto de que jamás vamos a estar completamente completos, pues. Vamos a estar completamente completados. Porque siempre hay algo que aprender. O sea, no me van a decir que todo el mundo hay alguien que sabe todo. Es imposible. Pues. Es imposible. Es demasiada información. Está interesante. Por eso yo insisto y reitero que esa es mi nueva teoría del constante encuentro, ¿no? Y no nomás con otra persona, sino también con un nuevo conocimiento. Pues. Un nuevo conocimiento, que también vendría siendo amor, güey. Es amor porque es la filosofía. Y ahí entraría todo el concepto de que el amor es todo, güey. El amor es todo. El amor está en nosotros y nosotros salimos a lo mejor a buscar o a materializar ese amor que está en nosotros por cosas que nos gusten, por cosas que nos nutran, que sean nutritivas para nosotros, por cosas que nos complementen, que no nomás es una persona lo que nos puede complementar. Entonces ahí todo lo hacemos en nombre del amor. Entonces, eso es lo que iba yo, güey, también. Es una de mis metáforas, güey, que todo es el amor, güey. Todo es en función del amor. O sea, entonces, el amor es todo. Así. Entonces podríamos decir que el amor es Dios. Es güey. Dios, el amor es Dios. Realmente sí es esa fuerza. Bueno, si desconceptualizamos a Dios como lo que es el concepto que tiene la sociedad de Dios, a la figura, ajá. Entonces, humanística, humana, exactamente. Humanoide. Entonces, Dios es el amor porque siempre está ahí, güey. Es la fuerza que nos excede, ¿no? Que va más allá de nosotros. Que va más allá de nosotros. Y realmente, si te pones a pensar, pues es una fuerza cabroncísima, güey. Porque por el amor ha habido guerras, güey. Por el amor ha habido... Realmente toda la evolución creo que ha sido en nombre del amor, güey. Toda la evolución, siempre el amor ha estado involucrado. Siempre. Todo está en nombre del amor. Entonces, conclusión, el amor es todo. El amor es todo y todo es Dios, entonces el amor es Dios. ¿Y cómo nos enamoramos? Ya que definimos el amor, quiero creer que ya lo definimos. Bueno. ¿Cómo nos enamoramos? La definición del amor entonces sería que el amor es todo y vamos a dejarlo que en el amor es todo, güey, porque como que el amor es Dios ya entra en otro tipo de metáfora, entonces es como que mejor el amor es todo, ¿no? Porque si entramos en el enamoramiento, por ejemplo... Es que yo no creo que el amor sea todo, la verdad. Yo pienso que el amor puede estar en todo, pero no que lo sea todo, pues. Bueno, tal vez sí. O sea, bueno, que en todo hay una pizca, como que hay un átomo de amor. Bueno, entonces sería el amor está en todo. El amor está en todo. Sí. Así. Esa sería la definición. El amor está en todo. Pero, o sea, no te constituye totalmente. Ajá. O sea, pero sí hay una pizca, ¿no? Sí. Pero sí hay una pizca siempre de amor, ¿no? Sí. Porque si nosotros, como decimos, somos amor, está el amor en nosotros, entonces prácticamente todas nuestras acciones tienen pizcas de amor. Uh-huh. Actuamos en nombre del amor. En función del amor. En función del amor. Yo me levanto a trabajar en función del amor, entonces... Pues sí, ¿no? Para pues alimentarme, para ser mejor, tener más dinero y ser mejor, que me vaya mejor la vida. Al final de cuentas lo estás haciendo. Está motivado, hay un motorizamiento ahí y el amor es como que la gasolina, por así decirlo. Entonces ahí englobaría todos los conceptos que ya abordamos, güey, que es como lo racional y lo irracional, que entraría lo del amor también, que actuamos o vivimos en función del amor, pero también nos vamos del lado consciente. O sea, tenemos nuestro lado irracional porque actuamos en función del amor, pero también actuamos de manera racional, güey. Entonces tenemos el balance para poder enfocalizar bien ese amor con el que estamos viviendo, ¿no? Día a día. Y es la racionalidad y la irracionalidad con la que vivimos, güey. Así es. Entonces, el enamoramiento, güey. ¿Cómo te enamoras, güey? ¿Cómo? A ver, primero que nada, ¿por qué te enamoras? El por qué está muy difícil de definir. ¿Por qué? No sé. Yo a veces voy caminando y ¡pum! Me flecho, ¿no? Acá. Sí, cartas a Laura.
¿Por qué? Cartas al lado. El por qué se me hace muy complicado de definir todavía. Bueno, entonces... Me parece que hay un papel fundamental ahí en tu inconsciente para poder responder ese por qué. A lo mejor sí hay una causa raíz, pero inconscientemente tendría que indagar mucho en mí mismo para encontrar. Yo creo, güey, creo que... Y vamos a tomar un poquito lo que hablamos anteriormente, que es sobre lo de las crianzas, sobre los primeros sentimientos, los primeros instintos, las primeras conexiones que tenemos, ¿no? Que es el amor, prácticamente, una de ellas. Y creo que parte del enamoramiento va también en cómo te hace sentir tú. El otro. ¿Cómo te hace sentir el otro? Sí, precisamente. Porque muchas veces, a pesar de no conocer al otro, tal vez, entrando en la idealización, sentimos un cierto confort, güey, que a lo mejor lo asociamos a cómo nos sentíamos en ese entonces, ¿no? Que éramos dependientes emocionales y ese amor, de cierta manera, ahí sí nos completaba, ¿no? En ese momento, porque ahí no teníamos bien fundamentada todavía nuestra conciencia, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso, pero es como que a lo mejor el principio del círculo, ¿no? O sea, antes de eso eras un anticírculo, tal vez. Y después hiciste un círculo, güey, porque eras nada y de repente empezaste a ser, pero ese ser se fundamentó con ideología de otro. Ideología de otro. Ah, entiendo. Ajá. Sí. Entonces, antes de que no eras nada, pues obviamente tenías que no ser antes de ser. Entonces alguien te complementaba completamente, ¿no? Ajá. Okay. Precisamente. Entonces, tal vez hasta tus primeros 6 años de vida te estuviste completando y te formó el círculo, ¿no? Formó el círculo que ya tienes bueno, a esa edad no tienes tu propia conciencia todavía bien definida, pero ya estás empezando a ir tomando lo que vas a hacer, ¿no? Oye, tocaste ahí un tema bien que no quería tocar, pero dijiste, éramos nada, ¿no? Antes de los 6 años. Ajá. Que no teníamos conciencia. Éramos nada. Entonces, ¿cuándo empezamos a hacer algo? Cuando empezamos a tener conciencia. Ahí creo que... Bueno, porque si hablamos de la conciencia la empezamos a desarrollar de los 3 años, güey. Entonces, bueno, inteligencia, entonces tal vez sería. Tal vez inteligencia, güey. Lo que quiero... Entonces, mira, yo lo que me he dado cuenta es que muchas veces la sociedad no te considera persona o ciudadano, sino hasta la mayoría de edad, ¿no? Entonces, ajá, antes de eso, ¿qué eres? Prácticamente eres... Tal vez te están considerando como una persona que aún no está en su capacidad racional, ¿no? Entonces, una persona se considera persona en función de sus capacidades cognitivas. Es lo que dice la sociedad, ¿no? Precisamente. Entonces, tú mientras más inteligente seas, más persona eres. De hecho. Y mientras, más humano. Más humano y menos animal. Ajá. Entonces, yo creo, sí, no sé si me esté... Sí. Me estoy desviando un poco, pero si tú eres muy inteligente, eres más humano. Entonces, tú tienes más valor, tal vez, que una persona que todavía no tiene su inteligencia todavía desarrollada. Entonces, podríamos decir que base a este concepto que estamos armando, que mientras más inteligente eres, más valor tiene tu vida, ¿sí? Más humano eres. Más humano, sí. Yo creo que sí, porque pues la humanidad, o sea... Porque lo que nos diferencia de los animales es eso, ¿no? Es la humanidad. Es el raciocinio. Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que sí, ahí sí entra esto de entre más conoces, más humano eres, güey. Tienes más capacidades de ser racional, ajá, de pensamiento. Entonces es como que puedes tener mejor criterio en diferentes situaciones que otra persona que no tiene las mismas capacidades que tú, a lo mejor, que no tiene muchas capacidades mentales, pues no va a hacer lo mismo, güey. Entonces ahí sí se define tu nivel de humanidad, pero creo que tu nivel de valor ya está cuestionable, güey. Pues es que es tu valor humano, ¿no? Tu valor humano. Capital humano, casi, ajá, mercantilizándolo.